actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ayer Ecuador vivió un 24 de mayo inundado de expectativas por el nuevo gobierno. Para una buena parte de los ecuatorianos, la oportunidad después de décadas para afianzar un cambio en el modelo económico, político e institucional. Pero para que pasen de ese discurso hoy, en este día 2, y hay un reloj corriendo en contra para concretar. Santiago Basabe, analista político, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Stephanie, buenos días a toda la teleaudiencia. Buenos días también. Son varios frentes, retos para el gobierno entrante. Así se refirió el presidente en su discurso respecto a la asamblea. Más allá de mi ejercicio como presidente, mi deseo como demócrata es ser testigo de la recuperación parlamentaria como escenario de la soberanía popular. La promesa de democracia plena nos exige que varios organismos del Estado, empezando por esta Asamblea, recuperen sus competencias perdidas. Nunca más la concentración de funciones en un organismo dependiente de la voluntad de una persona. Nunca más una deficiente organización en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hasta que el pueblo decida lo contrario, respetaré la institucionalidad actual. Con ese discurso de recuperar la participación ciudadana es que se creó el Consejo de Participación y ya sabemos para qué sirvió. Esa es una deuda que viene de años. De nada sirve criticarlo para luego tardar en tocarlo. El presidente va a tener que convocar pronto a una consulta popular para concretar sus ofertas. Sí, yo creo que una consulta popular siempre es una opción para los presidentes. En general, desafortunadamente, en el Ecuador y en América Latina, las consultas populares han sido tergiversadas. La idea esencial de la consulta popular es que la solicite el pueblo directamente, que sea una consulta de abajo hacia arriba. Nuestros presidentes de la región en general asumen la consulta de arriba hacia abajo como una petición desde ellos para legitimarse fundamentalmente. En este caso yo creo que es una opción el eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. El presidente, que yo creo que tendrá que monitorear muy bien el momento político para hacerlo. Tengo la impresión que en los primeros días será conveniente mejor tomar otras decisiones también de fondo y luego pensar en la posibilidad efectivamente de una consulta popular. Esto, insisto, dependiendo de los momentos políticos, de cómo evoluciona la aprobación presidencial, que va a depender, me parece, al inicio al menos, de muy buena medida de la velocidad con la que se dé la vacunación. En la medida que más gente se vacune, yo creo que ahí va a estar el legislador que le falta al gobierno a nivel de la Asamblea Nacional, pensando en la Asamblea, de cara a la aprobación de sus primeros proyectos de ley. Ahora, en los planes, si 9 millones de ecuatorianos van a estar vacunados en los próximos 3 meses o en los próximos 100 días, se debería estar trabajando si el, digamos, compromiso inmediato sería cumplir el mandato con una consulta popular ya sobre los temas. Pero usted bien dice, el problema es que se ha incluido en las consultas cuando se quiere preguntarle al pueblo sobre temas que deberían ser relevantes. Con una asamblea ahora que estamos viendo de mayorías frágiles, toma aún más importancia la posibilidad de recurrir al pueblo vía consulta popular para que esos temas que pueden amenazar esa gobernabilidad de la que están hablando, ya se saben cuáles son los temas que difícilmente van a traer consensos en la asamblea. Esas son las preguntas que se deberían incluir en una consulta. En alguna medida, pero yo creo que al mismo tiempo, a la parte, el presidente tiene que trabajar con la asamblea, intentar que los proyectos de ley, al menos los iniciales, tengan un consenso desde la legislatura, porque lo peor que le puede pasar al presidente Lasso es que empiece a tener tropezones respecto a la Asamblea Nacional en los primeros días. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que ser un gobierno muy moderado, muy prudente, que sepa leer que la gran mayoría de la Asamblea Nacional es contraria a la posición ideológica del gobierno, y eso no implica que no pueda ejercer sus atribuciones del presidente, pero sí creo que llegar a acuerdos básicos de cara a que los proyectos puedan
fluir, porque en caso contrario yo creo que enseguida vamos a tener un choque de poderes del Estado en el que también me parece esto va a ser clave, la actuación de la Corte Constitucional va a ser decisiva para destrabarlos. Ahora, suena bien, pero ¿hasta qué puntos pueden llegar esos consensos? Aterrizándolo, Lasso, por ejemplo, ha hablado de duplicar la producción petrolera, ha hablado de la posibilidad de poner en concesión las refinerías, de impulsar la minería en el país con las reservas exportables. Está el tema del subsidio, que ya sabemos cómo generó las protestas de octubre y que tiene pendiente todavía una focalización. Está el tema del IES. Estos son temas no de ahora, sino que históricamente han dividido a las fuerzas políticas con legítimas diferencias. Por eso digo, más allá del encuentro, del diálogo del que venimos ya 4 años del anterior gobierno, del encuentro, ¿cree que esos temas van a tener encuentro en la Asamblea o es allí donde el presidente tendrá que llevar la batuta? Yo creo que el presidente deberá llevar la batuta y seguir una de las ideas fundamentales de un proceso de negociación política, ¿no? Tratar de acercarse primero en los temas en los que hay menos diferencias. El tema de educación superior me parece que es de los que menos diferencias genera, y dejar para después de un momento los que generan mayores tensiones. Y en algunos temas donde abiertamente no van a haber acuerdos, yo creo que el presidente deberá ser él y su equipo de gobierno lo suficientemente creativos para buscar mecanismos alternativos, porque lo que peor le puede suceder, como decía, al gobierno es que tengamos tensiones desde el inicio y que tenga que afrontar una asamblea que claramente es una asamblea de oposición y que es una oposición que además es legítima, ¿no? Porque es el resultado de la votación de la población. Y a propósito de esas tensiones, de las protestas que ya ha vivido este país, las últimas que vivimos en octubre, lo que estamos viendo ahora que está ocurriendo, de hecho, en países vecinos, en Colombia, separando la protesta social legítima. ¿Usted cree que está viva todavía una oposición que va a buscar calentar una resistencia social, pero que provoque un caos con fines próximos electorales? Bueno, la principal oposición del gobierno del señor Lasso está en la bancada de UNES, del expresidente Correa, y tienen cerca del 40% de asientos en la Asamblea Nacional. Esa es una realidad que es innegable, y sobre esa marcha y sobre esa base tiene que gobernar el señor Lasso. Entonces, por eso decía, tienen que ser políticas muy medidas, muy mesuradas, escuchando a los diversos sectores de la población. Tenemos el ejemplo de Colombia, una manifestación que con excesos en buena medida es una manifestación legítima de la gente que no está de acuerdo con políticas. Entonces yo creo nuevamente que lo primero es la vacunación, ese será un gran paso. Segundo, el tema tributario e impositivo. Me parece que la primera acción debería ser cobrar a los evasores. Ahí va a haber un gran apoyo ciudadano y luego de a poco ir pasando. El presidente en general va a tener que ejercer un gobierno con un olfato político muy fino, con decisiones muy tinosas y valorando nuevamente el apoyo popular que se da en las calles y que también le puede ser favorable. Cierto es que UNES tiene una gran movilización ciudadana, pero yo creo que el presidente también puede generar esto, la decisión de cobrar a grandes evasores, la decisión en primera instancia de vacunar, las decisiones que ya las ha venido tomando de respetar la autonomía de los poderes del Estado, de la Corte Constitucional, por ejemplo, ha sido una decisión, me parece, que ha generado un ambiente de muchísimo apoyo al presidente Lasso. Si es que él puede mantener eso, yo creo que él puede, en alguna medida, disminuir toda la serie de protestas y de oposición que tiene en la Asamblea Nacional. Ahora, esa oposición va más allá de ese porcentaje en la Asamblea Nacional. El fracaso de Macri, por ejemplo, en Argentina, es aleccionador para Lasso. Si fracasa, es oportunidad nuevamente para ese otro modelo, para el socialismo del siglo XXI, que no ha muerto, como quieren hacerlo parecer algunos. De ahí el reto que tiene este gobierno con quienes votaron en contra de un Ecuador hacia ese modelo. Sí, yo creo que el país del encuentro que nos está proponiendo el presidente Lasso es una idea innovadora, interesante, pero eso se materializa escuchando a la gente. A veces los presidentes, en buena medida me parece, no solo en el Ecuador, se encierran dentro de sus palacios de gobierno, escuchan solamente a sus asesores muy cercanos, que en general les hablan las cosas positivas y no lo que pasa en el país. Ojalá el presidente Lasso tenga la capacidad para escuchar más allá de sus cercanos, ver las necesidades enormes que tiene el país, porque efectivamente va a gobernar con una oposición que es respetable, que es muy fuerte y que tiene alrededor del 30% de aprobación ciudadana. Entonces, tienen que ser medidas políticas y medidas sociales fundamentalmente que vayan estableciendo una base de apoyo popular al presidente, que para que de alguna manera esto sirva como una presión en el mejor de los sentidos frente a posibles
espacios de disidencia en la Asamblea o de una oposición que no sea una oposición razonable, una oposición con ideas, con argumentos. En los temas hay una larga lista de espera y el presidente decretó la eliminación de los registros de crédito con deudas vencidas menores de $1.000, firmó también el decreto que deroga el reglamento a la ley de comunicación, las funciones del vicepresidente, la urgencia está en la salud, estas 9 millones de personas vacunadas en 100 días, pero de la mano, ¿qué otros temas no pueden esperar y la ciudadanía requerirá una respuesta pronta del presidente? Bueno, yo creo que el tema del tamaño del Estado es importante. Hay acciones y hay campos donde me parece que evidentemente se tiene que intentar trasladar hacia el sector privado vía concesiones u otras formas jurídicas, pero hay otras en las que el país merece todavía un debate mucho más profundo antes de dar el paso. Por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, CNT, el tema del Banco del Pacífico. Yo creo que hay que dar una discusión previamente a ver si es que efectivamente se requiere que esto pase a manos privadas o es quizás otra opción que haya un reordenamiento, una política pública desde el gobierno y se lo mantenga desde el Estado. Ahí hay un tema fundamental que va a generar recursos económicos adicionalmente para que el gobierno pueda reinvertirlos en todo el sector social, que tienen que ser discutidos, pero insisto, tienen que ser discutidos pensando en que el gobierno es legítimo evidentemente, pero tiene varios sectores, varias fuerzas de oposición política que estarán prestas a presentar sus objeciones respecto a determinadas políticas públicas, lo cual es absolutamente legítimo también. Lo que podría estar sobre la mesa ahí es el cuándo será el momento para las decisiones duras, las no tan populares también, si aprovechar este momento esperanzador que podría teniendo de respaldo el presidente, o si habrá un mejor momento. Yo creo que habrá un mejor momento. Me parece que las primeras decisiones son decisiones sobre todo en el campo de la salud, el tema de las vacunas, decisiones en el plano de lo social. No creo que sea un buen momento para una reforma económica en el plano de tributario, de impuestos, por ejemplo. Ahora mismo el país recién empieza un proceso de reactivación. La propia política del presidente Lasso ha sido inmiscuirse menos en la actividad privada a través de impuestos. Una buena señal para la población sería mejorar la tributación, insisto, de los grandes evasores, que el país tiene muchísimos. Son cuestiones adicionalmente que no va a requerir de la Asamblea Nacional, que las puede hacer él mismo, por sí mismo. Entonces yo creo que debería generar un mayor techo, una mayor colchón, de aceptación popular, y luego pensar en los grandes temas vía legislativa y eventualmente vía consulta popular, modelando cuáles temas son los que generarían menos resistencia y sobre todo también, desde luego, pensando en la posibilidad de que no vaya a tener un resultado contrario en las urnas, lo cual sería nefasto para el gobierno del señor Lasso. El presidente habló del equilibrio entre el crecimiento económico y la justicia social. Para ambos pilares la reactivación económica es fundamental. Justicia social también es que todos tengan la oportunidad de trabajar después de un año donde se han perdido miles de empleos. No van a reformar, dijeron, el Código del Trabajo, pero que sí está listo ya el borrador de la reforma laboral. Nuevos empleos sin precarizar es el reto. Ese es el reto precisamente, Stephanie. Hacer una reforma importante al Código Laboral, seguramente no en la intensidad que tenía en mente el gobierno del señor Lasso en la campaña, precisamente por las fuerzas de oposición que tiene en la legislatura, pero creo que es posible generar dinamización al sector privado, afianzar un sector público que puede ser un poco más pequeño, pero que sea eficiente para que atienda a la población, y sobre todo que el país pueda ir caminando de a poco a una democracia de propietarios desde lo mínimo, desde las propias decisiones que tiene cada persona y en las que el Estado no tiene por qué interferir, hasta la propiedad más material, ¿no? Manteniendo en este equilibrio que debería estar entre la propiedad en lo público, en lo privado, y fundamentalmente devolverle un poco de dignidad a la gente, que me parece en estos años se perdieron muchísimo. Este nuevo momento cuando hablamos de la necesidad de generar más empleos también para levantar la economía, va a requerir del compromiso de los inversionistas, de los ecuatorianos, a que traigan su plata al Ecuador, digo ahora sin excusa de la inseguridad jurídica, de que no existían las condiciones. Vamos a poder ver después de varios años si realmente existe la voluntad de invertir, de apostar, de confiar y por otro lado atraer la inversión extranjera.
Absolutamente, ahí se necesita la voluntad del inversor privado y nacional de retornar los capitales, pero también las señales desde el gobierno. El presidente Lasso ha dado una buena señal ya cuando ha dicho que va a respetar la decisión de la Corte Constitucional. Ojalá se respete la estabilidad del Poder Judicial en general. Eso es un tema fundamental y no se requiere de políticas públicas, se requiere de una declaración tajante del presidente de la República, por ejemplo, en este caso, y esas son señales importantes tanto para el entorno local que tiene recursos afuera como para el propiamente que viene del exterior. Se requiere, por tanto, voluntades de la población, desde los inversores, en este caso los agentes económicos, pero también una dosis desde el gobierno nacional. El análisis de Santiago Basabe, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Stephanie, siempre un gusto, un saludo a toda la teleaudiencia.